Capítulo 7. La voz del silencio. Gozosamente se adentró Atrello en el bosque de columnas, que a la clara luz de la luna arrojaba sus sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó, y apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya no sabía quién era, ni cómo se llamaba, cómo había llegado ahí, ni qué buscaba. Estaba lleno de asombro, pero no sentía preocupación alguna. El suelo estaba cubierto por todas partes de mosaicos, con adornos energéticamente intrincados, o misteriosas escenas y dibujos. Atrello anduvo por él, subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de columnas de piedra. Las contempló una tras otra, y le gustó que cada uno estuviera decorada de una forma distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma, se fue alejando cada vez más de la puerta sin llave. Después de haber andado así quién sabe cuánto tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante, y se quedó inmóvil escuchándolo. El sonido se acercó. Era una voz que cantaba, muy bella y argentina, y alta como la de un niño, pero que sonaba definitivamente triste, e incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción lastimera corría entre las columnas, veloz como una ráfaga de viento, se inmovilizaba luego en cualquier lugar, subía y bajaba, se aproximaba y se iba, y a Trello le parecía como si describiera amplios círculos. No se movió y aguardó. Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en torno a Trello se hicieron más pequeños, y él pudo comprender las palabras de la canción. Todo una vez solamente acontece, y una vez así deberá suceder. Lejos ahí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Atrello se volvió, siguiendo a la voz que se agitaba inquieta entre columnas, pero no pudo ver a nadie. ¿Quién eres? Gritó, y como un eco, la voz volvió. ¿Quién eres? Atrello reflexionó. ¿Quién soy? Murmuró. No podría decirlo. Me parece que alguna vez sí que lo he sabido. ¿Pero es tan importante? La voz cantarina respondió. Si quieres hablarme en secreto, recita un poema completo. Aquello que no escucho en verso, lo entiendo de un modo diverso. Atrello no estaba muy acostumbrado a hacer rimas ni versos, y le pareció que la conversación iba a resultar un tanto difícil si la voz solo podía entender lo que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de responder esto. En verso, si lo prefieres, quisiera saber quién eres. E inmediatamente la voz respondió. ¿Quieres saber quién es quién? Yo te comprendo muy bien. Y luego cantó, desde otra dirección distinta. Gracias, amigo, cuyo esfuerzo presencio. Bienvenido seas del modo más serio. Yo soy Uyulala, la voz del silencio, voz del palacio, del profundo misterio. Atrello se dio cuenta de que la voz sonaba unas veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar nunca por completo. Hasta cuando no cantaba, o cuando hablaba él, flotaba siempre a su alrededor, en un tono constante. Cuando el sonido se iba alejando lentamente, Atrello corrió detrás y preguntó. Dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? No puedo verte, y bien que me gustaría. La voz le susurró al oído al pasar. Nunca ha ocurrido que alguien me viera. Soy un latido, siempre a la espera. ¿Entonces eres invisible? Preguntó Atrello. Sin embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que preguntar en verso y dijo. ¿Así que eres invisible? ¿O eres también insensible? Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una risa o un sollozo, y la voz cantó.
sí y no, y cara y cruz, según y cómo se mire. Nunca parezco a la luz, para que nadie se admire. Mi cuerpo es acento y tono, pero solamente audible, y esa voz con que resono es mi único ser posible. Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el bosque de columnas, siguiendo la voz. Al cabo de un rato, tenía preparado otra pregunta. No sé si entiendo bien. ¿Tu figura es solo ruido? ¿Y cuando cesa el sonido, entonces ya no eres quién? Y oyó la respuesta otra vez muy cercana. Cuando la canción acabe, y a mí me sucederá lo que todo el mundo sabe, que un día le pasará. Así son las cosas, hijo, aquí acaba el acertijo, muy pronto me ocurrirá. Otra vez se oyó aquel sollozo, y Atreyu, que no entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a preguntar: ¿por qué estás tan triste? Te tengo cariño. Eres muy joven, tienes voz de niño. Y otra vez resonó como un eco: pronto me iré con el viento, soy solo una voz que gime. El tiempo dura un momento, de modo que, dime, dime, quiero saber qué te oprime. La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas, y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza hacia todos lados. Durante corto tiempo reinó el silencio, y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente. Uyulala es la respuesta. Debes preguntarle. Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle? Atreyu gritó: Uyulala, escucha. Quisiera entenderlo. ¿Por qué tienes pronto que dejar de serlo? La voz cantó: la emperatriz está enferma, y con ella el reino fantástico. La noche traga el que duerme, y también lo que me es más básico. Iremos a nunca jamás, como nunca hubiéramos ido. Ella tiene otro nombre más, y con él volverá su sentido. Atreyu respondió: responde, Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? ¿Cómo daré un nombre a la emperatriz dormida? Y la voz continuó: oye atento la palabra mía, aunque tú no la entiendes ahora, guárdala a partir de este día, y prosigue tu ruta en buena hora. Al llegar al momento adecuado, búscala por el mar olvidado, muéstrala como es, como suena, otra vez a la luz y a los vientos. Solo tú con palabras serena lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato, solo se oyó un lastimoso sonido sin palabras, y luego de pronto, la voz sonó muy cerca de Atreyu, como si le hablase al oído. ¿Quién nos dará un nuevo nombre, emperatriz infantil? Ni tú ni yo, aunque te asombre, ni elfos ni otros mil. Nadie os librará del mal, y nadie podrá sanaros. Somos un cuento trivial, personajes poco claros, sueños de amor y cariño. Hemos de ser siempre iguales, sabio o rey, o viejo o niño, no nos valdrán como tales. Pero lejos de esta tierra existe un mundo exterior, y ahí casi siempre en guerra habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres. Las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres.
Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar, y a la reina, lo atestiguo, siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos, pero eso fue en otra era. Los hombres son muy científicos, pero se han quedado fuera. Hoy día se han olvidado de que somos realidad. Mas si hubiera un esforzado que quisiera de verdad, si creyera uno solo y escuchara el llamamiento, si no podemos ninguno, ellos pueden al momento, pero ese mundo es su mundo y ahí no podemos ir. Recordarás muy profundo lo que acabo de decir. Sí, sí, dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero no sabía para qué, y por eso no comprendía de qué hablaba la voz. Solo se daba cuenta de que era importante, muy importante, pero el canturreo y el esfuerzo por oír y decir todo en verso le daba sueño. Murmuró: Quiero hacerlo, y le diré sin tropiezo. Pero contesta, Oyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió: Eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes, y por eso para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya, preguntó Atreyu: ¿A dónde vas? ¿No volverás? Ahora sabía otra vez aquella especie de sollozo en la voz, que se alejaba cada vez más mientras cantaba. La nada llegando está, y los oráculos callan, la voz se enmudece ya, y sus sonidos estallan. De todos los que vinieron hasta este bosque de piedra, y esos sonidos oyeron, serás tú el que no se arredra. Quizá puedas conseguir lo que nadie ha conseguido, pero si quieres seguir, recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atreyu escuchó otra vez las palabras: Todo una vez solamente acontece, y una vez así deberá suceder, lejos ahí donde el campo florece. Debo morir y desaparecer. Y eso fue lo último que oyó. Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda en ella y miró al cielo nocturno, e intentó comprender lo que había oído. El silencio lo rodeó como un manto blanco y pesado, y Atreyu se durmió. Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo matutino. Yacía de espaldas mirando al cielo. Las últimas estrellas palidecían. La voz de Oyulala resonaba en su recuerdo, y al mismo tiempo recordó todo lo que hasta entonces le había pasado, y cuál era su finalidad en la gran búsqueda. Así pues, ahora sabía lo que había que hacer. Solo una criatura humana del mundo situado más allá de las fronteras de fantasía podía dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Tenía que encontrar a una criatura humana y llevarla hasta la emperatriz. Se puso de pie de un salto. Uy, pensó Bastián, con cuánto gusto los ayudaría. A ella y también a Treyu. Me inventaría algún nombre especialmente bonito. Si supiera cómo llegar hasta Treyu, iría enseguida. ¿Qué cara pondría si yo apareciera de pronto? Sin embargo, no puede ser. O quizás sí. Y entonces dijo en voz baja: Si hay alguna forma de llegar hasta vosotros, decídmelo. Iré sin dudarlo, Atreyu, ya verás. Cuando Atreyu miró a su alrededor,
vio que el bosque de columnas, con todas sus escaleras y terrazas, había desaparecido. A su alrededor solo estaba aquella llanura totalmente pelada que había visto detrás de las 3 puertas mágicas antes de atravesarlas. Pero ahora no estaba ahí, ni tampoco la puerta sin llave, ni la puerta del espejo mágico. Se puso en pie y miró en todas direcciones, y entonces descubrió que en medio de la llanura, no muy lejos de él, se había formado un lugar como el que había tenido una vez ante los ojos en el bosque de Aule. Esta vez, sin embargo, estaba mucho más cerca de él. Atreyu se volvió y comenzó a correr en dirección contraria, tan aprisa como pudo. Solo después de una larga huida, descubrió a lo lejos en el horizonte una diminuta elevación que podía ser, quizá, el terreno montañoso formado por losas de piedra, de color herrumbre, en donde se encontraba la puerta del gran enigma. Se dirigió hacia ahí, pero tuvo que andar mucho hasta acercarse lo suficiente para poder distinguir detalles. Y entonces tuvo muchas dudas. Era verdad que había algo que se parecía al paisaje de losas de piedra, pero no pudo descubrir puerta alguna, y las losas de piedra no eran ya rojizas, sino grises y descoloridas. Solo cuando anduvo otra vez mucho tiempo vio que, entre las rocas, había efectivamente una hendidura que parecía la parte inferior de una puerta, pero sobre ella no había ya ningún arco. ¿Qué había pasado? La respuesta solo la tuvo muchas horas después, cuando llegó por fin al lugar. El gigantesco arco de piedra se había derrumbado y las esfinges habían desaparecido. Atreyu se abrió camino entre los escombros y trepó luego a una pirámide de roca, buscando el lugar donde debían de estar los 2 colonos y el dragón de la suerte. ¿O quizá habían huido entre tanto de la nada? Nadie vio que detrás del parapeto de roca del observatorio de Enjibuk se agitaba una diminuta bandera. Atreyu hizo señales con ambos brazos y gritó, haciendo bocina con las manos. ¿Estás ahí? Apenas se había apagado su voz. Se levantó de la quebrada donde estaba la cueva de los 2 colonos un dragón de la suerte blanco con brillos de madreperla. Fújur. Con movimientos sinuosos, elegantes y pausados, vino por los aires volando traviesamente, alguna vez de espaldas, y describiendo virajes con la velocidad del relámpago, de forma que parecía una ondulante llama blanca. Y luego aterrizó ante la pirámide de piedra sobre la que estaba Atreyu. Se apoyó en las patas delanteras, y era tan alto que su cabeza, sobre el levantado cuello, quedaba por encima de Atreyu. El dragón hizo girar sus globos oculares de color rubí. Sacó complacido la lengua de sus fauces totalmente abiertas y retumbó con una voz de bronce. —¡Atreyu! ¡Mi amigo y señor! ¡Qué bien que hayas vuelto por fin! Casi habíamos perdido la esperanza, es decir, los 2 colonos. Yo no. Yo también me alegro de verte, respondió Atreyu. ¿Pero qué ha pasado esta noche? Esta noche, exclamó Fújur. ¿Crees que solo ha pasado una noche? Te vas a asombrar. Sube, te llevaré. Atreyu se subió a las espaldas del poderoso animal. Era la primera vez que cabalgaba sobre un dragón de la suerte, y aunque había montado ya caballos salvajes y no era miedoso, en los primeros momentos de aquella breve cabalgada por los aires, casi perdió la vista y el oído. Se aferró a la revoloteante melena de Fújur, hasta que éste se rió atronadamente y gritó: «Desde ahora tendrás que acostumbrarte, Atreyu». «En cualquier caso», gritó Atreyu intentando respirar, «me da la impresión de que otra vez estás completamente bien». «Casi», respondió el dragón, «no del todo aún». Y aterrizaron delante de la caverna de los 2 colonos. Enjibuk y Url estaban uno junto a otro a la entrada y los esperaban. «¿Qué te ha ocurrido?», parloteó inmediatamente Enjibuk. «Tienes que contarme todo. ¿Qué pasa con las puertas? ¿Quién o qué es Uyulala?» «De eso nada»,
lo hizo callar Url. Ante todo tiene que comer y beber. No he estado cocinando y amasando para divertirme. Ya habrá tiempo de sobra para tu tonta curiosidad. Atreyu había bajado de las espaldas del dragón y saludó a la pareja de gnomos. Los tres se sentaron a la mesa, que otra vez estaba cubierta con toda clase de alimentos sabrosos y una pequeña jarrita de tisana humeante. El reloj de la torre dio las 5. Bastián pensó melancólicamente en las 2 tabletas de chocolate con nueces que guardaba en casa en la mesilla de noche, por si alguna vez tenía hambre. Si hubiera sospechado que nunca volvería, se las hubiera traído como última reserva. Pero ahora no había nada que hacer. Mejor era no pensar en ello. Fughur se echó en el pequeño valle de rocas, de forma que su poderosa cabeza quedaba junto a Atreyu y podía escucharlo todo. Figuraos, exclamó, mi amigo y señor cree que solo ha estado fuera una noche. ¿Y no es así? Preguntó Atreyu. Han sido 7 días y 7 noches, dijo Fughur. Mira, mis heridas están ya casi cerradas. Solo entonces se dio cuenta Atreyu de que también su propia herida estaba curada. La compresa de hierba se había caído. Se asombró. ¿Cómo es posible? He atravesado las 3 puertas mágicas. He hablado con Uyulala y me he dormido. Pero no es posible que haya dormido tanto tiempo. El tiempo y el espacio, dijo Enjiwook, deben de ser ahí dentro un poco distintos. Sin embargo, nadie ha estado nunca con el oráculo tanto tiempo como tú. ¿Qué ha pasado? Habla de una vez. Primero me gustaría saber qué ha pasado aquí, respondió Atreyu. Ya lo ves, dijo Enjiwook. Todos los colores han desaparecido. Todo se vuelve cada vez más irreal. Y la puerta del gran enigma ya no está ahí. Parece como si también aquí hubiera comenzado la aniquilación. ¿Y las esfinges? Quiso saber Atreyu. ¿A dónde han ido? ¿Se han escapado? ¿Las habéis visto? No hemos visto nada, refunfuñó Enjiwook. Tenía la esperanza de que tú pudieras decirnos algo sobre eso. El arco de piedra se derrumbó de pronto, pero ninguno de nosotros oyó ni vio nada. Hasta fui ahí y busqué entre los escombros. ¿Y sabes lo que descubrí? Los trozos de roca son viejísimos y están cubiertos de musgo gris, como si estuvieran ahí desde hace 100 años, como si nunca hubiera existido esa puerta del gran enigma. Y sin embargo estaba ahí, dijo Atreyu en voz baja, porque yo la atravesé, y también la puerta del espejo mágico, y por último la puerta sin llave. Y entonces contó lo que había ocurrido. Se acordaba sin esfuerzo de todos los detalles. Enjiwook, que al principio pedía siempre datos más concretos con preguntas insistentes, se fue quedando cada vez más callado durante el relato. Y cuando Atreyu finalmente repitió, casi palabra por palabra, lo que le había revelado Uyulala, Enjiwook guardó un silencio total. Su rostro arrugado y diminuto tenía una expresión de profunda tristeza. Ahora ya conoces el secreto, terminó Atreyu. Querías saberlo sin falta, ¿no? Uyulala es un ser que consiste solo en una voz. Su figura es solo audible. Está donde se le oye. Enjiwook se quedó callado un rato y luego exclamó con voz ronca. Estaba, quieres decir. Es verdad, respondió Atreyu. Según sus propias palabras, soy el último a quien hablará. Por las mejillas arrugadas de Enjiwook corrieron 2 lagrimitas. Todo inútil, graznó. El trabajo de mi vida, mis investigaciones, mis observaciones de años, todo inútil. Por fin me traen la última piedra para mi edificio científico. Podría acabarlo por fin. Podría escribir por fin su último capítulo. Y precisamente ahora no sirve ya para nada. Es totalmente superfluo. No vale un pimiento. No importa un pepino y no le interesa a nadie. Porque el tema de que trata no existe ya. Adiós, muy buenas. Apaga y vámonos.
Lo estremeció un sollozo, que sonó como un ataque de tos. La vieja Url lo miró compadeciéndolo, le acarició la calva cabecita y refunfuñó. Pobrecito Enjiguk, pobrecito Enjiguk. No te desanimes. Ya encontraremos otra cosa. Mujer, resopló Enjiguk con ojos centellantes. Lo que tienes ante ti no es un pobrecito Enjiguk, sino un personaje trágico. Y lo mismo que en otra ocasión, se metió corriendo en la puerta y se oyó el portazo de una puertecita. Url movió la cabeza suspirando y murmuró. No lo dice con mala intención. Es buena persona, pero por desgracia está completamente chiflado. Cuando terminó la comida, Url se puso en pie y dijo, voy a empaquetar nuestras cosas. No es mucho lo que nos podemos llevar, pero un poco de aquí y otro de allá. Sí tengo que hacerlo ahora. ¿Vais a marcharos de aquí? Preguntó Atreyu. Ulga sintió con tristeza. No podemos hacer otra cosa. Donde la aniquilación se extiende no crece ya nada. Y a nuestra edad no hay razón para quedarse. Tenemos que ver qué pasa. En algún lugar podremos vivir. ¿Y vosotros qué vais a hacer? Yo tengo que hacer lo que ha dicho Yulala, respondió Atreyu. Tengo que tratar de encontrar una criatura humana y llevársela a la emperatriz infantil para que ella reciba un nuevo nombre. ¿Y dónde vas a encontrar esa criatura humana? Preguntó Urg. Yo mismo no lo sé, dijo Atreyu. Desde luego, más allá de las fronteras de fantasía. Lo encontraremos, se oyó decir la voz de campana de Fújur. Yo te llevaré. Ya verás, tendremos suerte. Bueno, refunfuñó Url. Entonces marchaos. Podríamos llevarlos un trecho, respondió Atreyu. Solo me faltaba eso, respondió Url. Nunca irás a escandilear por los aires. Los gnomos, como es debido, se quedan en tierra. Además, no debéis entretenernos con nosotros. Tenéis algo que hacer que es más importante para todos. Sin embargo, me gustaría poder demostraros mi agradecimiento, dijo Atreyu. ¿Para eso? Rezongó Url. Lo mejor que puedes hacer es no perder el tiempo con pamplinas y marcharte enseguida. Tiene razón, opinó Fújur. Vamos, Atreyu. Atreyu se subió a las espaldas del dragón de la suerte. Se volvió una vez más hacia la pequeña y vieja Ulg y gritó ¡Adiós! Pero ella estaba ya en la caverna empaquetando cosas. Cuando volvió a aparecer unas horas más tarde con Enjibuk, cada uno de ellos llevaba a la espalda un cesto lleno, y los dos estaban otra vez peleándose con ahínco. Así se fueron, tambaleándose sobre sus piernecitas retorcidas, sin volver la cabeza ni una sola vez. Por lo demás, Enjibuk se hizo luego muy famoso, incluso el más famoso de los gnomos de su familia, pero no por sus investigaciones científicas. Sin embargo, esa es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión. Al mismo tiempo que los dos colonos se ponían en camino, Atreyu sobre las espaldas de Fújur surcaba ya los aires lejos, muy lejos por los cielos de fantasía. Bastián miró involuntariamente a la claraboya, y se imaginó lo que ocurriría si ahí arriba en el cielo, ya casi completamente oscuro, viera de repente al dragón de la suerte acercarse como una llama blanca y ondulante. Si los dos vinieran a buscarlo. Eso, suspiró, no estaría nada mal. Él podría ayudarlos, y ellos a él. Sería la salvación de todos.